Pues ya es domingo, 18 de enero, domingo segundo de tiempo ordinario. Sean bienvenidos al Rincón del Diácono y juntos vamos a seguir meditando, que de hecho las lecturas, de alguna manera, sobre todo el Evangelio, nos sigue conectando con la semana pasada, con el bautismo del Señor. Recuerden que el tiempo ordinario no se llama ordinario porque sea menos, porque no sea importante. El tiempo ordinario seguimos meditando la vida de Jesús y momentos importantes. Sean bienvenidos a este su Rincón del Diácono y vamos a seguir meditando la palabra de Dios. La primera lectura, seguimos ahora con el profeta Isaías. Entre semana estamos leyendo el primer libro de Samuel, pero fin de semana cambian las lecturas. Vemos el profeta Isaías, capítulo 49, versículo 3 y del 5 al 6. Lo primero que dice: tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Es interesante que cambies Israel por tu nombre. Y yo puedo decir que el Señor me dice a mí: tú eres mi siervo, Antonio, y en ti manifestaré mi gloria. Eso es lo que quiere el Señor, manifestar su gloria en cada uno de nosotros. Por eso nos hace un llamado a seguirlo. Cuando el Señor nos habla que tú eres mi siervo, no es denigrarte, no es decirte eres mi sirviente. Quiere decir, como Jesús dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Porque servir no quiere decir como la servidumbre, como les digo, que entendemos, como la muchacha que hace el aseo en la casa. Servir es ayudarle al Señor en la misión que Él vino a este mundo. Ayudarle al Señor en la conversión de las personas. Ayudarle al Señor a preparar el camino para los demás, para caminar rumbo al cielo. Para la meta que tenemos nosotros los cristianos, que es un día, es contemplar el rostro de Cristo en el reino de los cielos. Por eso dice el salmista: desde el vientre de mi madre ya me conoce el Señor y desde ahí me ha llamado. Y así dice: ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor. O sea, ya desde que Dios está pensando en ti para crearte, para usar a tu papá y a tu mamá, y para que esa semilla que puso en el vientre de tu madre empiece, ahí te está formando el Señor. Ahí está Dios creando, valga la redundancia, una criatura que luego con el bautismo se convertirá en hijo de Dios. Pero te está llamando, te está formando para ser servidor de Él, y no quiere decir que entonces todos estamos llamados a ser sacerdotes, o las mujeres a la vida religiosa. Claro que es parte importante, y Dios sigue llamando. Lo que pasa es que hoy, los jóvenes de hoy, como que le tienen miedo a dejar la zona de confort para irse al sacerdocio. Sí, durante muchos años hubo malos testimonios, pero el sacerdote es un hombre santo, como nosotros debemos de ser santos. Vamos a ver en lo que dice la segunda lectura. Pero hoy desde el vientre nos llama a unos. Ya he comentado cómo cuando el Señor Jesús expulsa al demonio y el endemoniado queda libre, quiere seguir a Jesús y quiere irse junto con los apóstoles a Él. Y Jesús le dice: no, ve a tu casa con tu familia y cuenta las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. O sea, que puedes servir al Señor en tu casa. Por un lado, en la parte religiosa, los sacerdotes, los diáconos, las religiosas, las monjitas, los monjes, todos nosotros servimos a Dios directamente a través de nuestro apostolado. Pero tú como esposo, como esposa, como madre, como padre de familia, sirves a Dios como laico en tu casa, formando bien a tus hijos en valores, enseñándoles a amar a Dios, enseñándoles a preferir el camino del cielo que la prosperidad que da el mundo con artimañas. Somos servidores del Señor, porque acuérdate que Él dijo: lo que le hagas a los demás lo haces conmigo. Cuando tú le atiendes a tu esposo, a tu esposa con docilidad, con amabilidad, estás atendiendo al Señor. Cuando tú eres grosero con ella, cuando la insultas, estás ofendiendo al Señor. Eso es algo que tenemos que tener bien claro. Y la parte siguiente de esta primera lectura vuelve a hablar de la universalidad, porque aquí ya obviamente sí se refiere al Señor Jesús. Es poco que seas mi siervo solo para restablecer las tribus de Jacob. O sea, no viene solamente a salvar al pueblo de Israel. Te convertiré en luz de las naciones, como lo dijo Simeón en la presentación, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Quiere resaltar Isaías la universalidad de la salvación. En la segunda lectura vemos
en la carta de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Es un pasaje muy corto. Dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, los saludamos a la comunidad cristiana que está en Corintio. A ustedes, a todos ustedes, a quien Dios ha santificado en Cristo Jesús, que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar, o sea, ahí nos incluye a nosotros, que en cualquier lugar invoquen el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Señor de ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Jesús. Si se fijan, es una oración de alabanza a Dios, en la que desea que todos los que seguimos a Dios tengamos la paz y la gracia de Cristo. Pero sobre todo, nos está llamando a la santidad. Porque primero a ser apóstoles. Dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Yo, Antonio, soy apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Tú, María, tú, Patricia, tú, Francisco, tú, Juan Manuel, tú, quien quiera que me estés oyendo, tú eres apóstol por voluntad de Dios, porque la palabra apóstol significa enviado. Y todos los bautizados somos enviados a vivir felices en el mundo y a caminar hacia el reino de los cielos. Pero también a ser santos. Porque dice a quienes Dios santificó con Cristo Jesús. Y dice el Señor que busquemos ser santos. Dice que son su pueblo santo. Lo que pasa es que nosotros creemos que ser santo es estar en las paredes de las iglesias o de las casas en un cuadro porque llegamos a ser perfectos. Dios no llama a los perfectos, ya lo hemos dicho. La iglesia no está llena de santos, está llena de pecadores que estamos en proceso de purificación para convertirnos en eso. Entonces, yo le pregunté un día a un sacerdote en una confesión: ¿a qué grado de santidad aspiro llegar en la tierra? Y él dijo: hasta el grado que tú quieras. No a ser perfecto, nunca lo vas a hacer. No a dejar de pecar, no vas a dejar de pecar, porque los malos pensamientos, los pecados de omisión que son tan comunes y que no confesamos, siempre están a flor de piel. Entonces, ¿qué grado de santidad? Nuestro grado de santidad aquí es la lucha en contra del pecado. Ya lo he dicho, cuando tú caes en el pecado y ahí te quedas y vives en el pecado, entonces no eres santo, ni estás buscando la santidad. Estás buscando el placer y el lujo, pero eso no te va a servir aquí. Digo, eso te va a servir aquí nada más para vivir cómodo. ¿Cuántos años? ¿20? ¿80? ¿100? Y luego, la eternidad, ¿dónde la vas a vivir? Entonces, el ser santo es luchar en contra del pecado. Cuando Dios te encuentre luchando en contra del pecado, estás buscando la santidad. Ese es el grado de santidad. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 24, nos conecta nuevamente porque está hablando el testimonio de Juan el Bautista. El testimonio que Juan el Bautista hace, a pesar de que en el momento que ve a Jesús y le dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Fíjense, Juan sabía que al hacer esto, él iba a perder protagonismo. Muchos de sus discípulos empezaron a seguir a Jesús, pero a él no le importó porque ni a mí me importa perder protagonismo. Yo con este canal sí quiero que lo vea mucha gente, sí quiero que haya muchos suscriptores, pero no para gloria mía, sino porque entre más gente lo vea. Es como el sembrador que avienta la semilla y cae en diferentes terrenos. Entre más gente vean estos videos o los videos de todos los sacerdotes o los predicadores católicos cristianos, entre más gente lo vea, hay más posibilidades de que esta semilla, que es la palabra, caiga en tierra firme y pueda hacer que personas se transformen y se conviertan al Señor. Yo no soy el protagonista. Yo, como dice Juan el Bautista, yo soy la voz que grita en el desierto. Yo no soy la palabra, yo soy la voz. La voz que le presto a Jesús para que sea Él quien hable a ustedes. Y Juan es capaz de renunciar a su protagonismo. Es necesario que yo disminuya para que Él crezca. San Juan en el prólogo dice: en el principio ya existía el que es la palabra, y el que es la palabra estaba con Dios,
y estaba orientado a Dios desde el principio del mundo. Por eso Juan dice aquí, tiene precedencia sobre mí, o sea, él ya existía antes. Y se supone que Juan nació primero que Jesús, pero él dice, él ya existía desde antes que yo, porque Juan el Bautista recibió el testimonio del Señor. Porque cuando él dice, vi el Espíritu descender del cielo en forma de paloma y ponerse sobre él, dice, el que me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu, ese es el que ha de bautizar en el Espíritu. Y Juan da testimonio porque él fue llamado a darlo, porque Dios le dio ese mandato y le dio esa señal, aquel que sobre quien se posa. Entonces nosotros, mis hermanos, la gente del pueblo de Israel tenían familiarizado el símbolo del cordero, porque era el que sacrificaban para pedir perdón por sus propios pecados. Pero ahora ese cordero perfecto sin mancha es Jesús, el que murió, el que fue sacrificado por nosotros. Por eso ahora lo importante, y lo decíamos la semana pasada, de valorar tu bautismo, porque es muy diferente del bautismo que recibió Juan, que daba Juan el Bautista. Es muy diferente el bautismo que otras personas quieren hacer o hacen en el río, cosas que no tienen nada que ver. El bautismo de Cristo es el que la Iglesia Católica recibió como sacramento para poder seguir. Jesucristo les dijo a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y bauticen a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así como el Señor Jesús es el único que tiene el poder para perdonar pecados, como veíamos hace unos días, Él les dio esa autoridad a los apóstoles y a los sacerdotes para perdonar pecados en el nombre de Jesús, porque Él es el que los perdona. Pero así también como Jesucristo, como lo dice aquí Juan, Él es el que ha de venir a bautizar en el Espíritu Santo, pues Él nos ha dado esa potestad a los sacerdotes, a los diáconos, a las personas que estamos ejerciendo este apostolado, de bautizar, y en ese bautismo baja el Espíritu Santo y se posa en nosotros. Es importante que valores tu bautismo no solamente como un rito social en el cual después hicieron una comida, una merienda, sino el día que se te dieron las herramientas para luchar en contra del enemigo. El Espíritu Santo no solamente te limpió y te purificó para que ya no tuvieras la mancha del pecado original, porque después vuelves a pecar. El Espíritu Santo te da las herramientas, la fortaleza, el consuelo, el temor de Dios, la sabiduría, te da lo necesario para que luches en contra del enemigo. Pero somos muy cómodos. No, es que así soy yo. No, es que así somos todos. No, tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Tú y yo estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra, porque no tenemos una luz con la que iluminamos nosotros. Es como la luna brilla porque toma la luz del sol. Tú y yo brillamos porque tomamos la luz de Cristo. Tú no puedes querer brillar con luz propia porque no la tienes. Esa luz se apaga cuando mueres, porque no es tuya. La luz, Cristo nos la da para que la comportamos con los demás. Él es el Cordero de Dios. Él es el que te llama. Por eso esas palabras las decimos en la consagración. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y tú estás invitado a la cena del Señor porque ese Cordero que se sacrificó en la cruz, se sacrificó por ti y por mí. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Un fuerte abrazo. No te olvides de ir a misa. Hoy es domingo, día del encuentro con el Señor. Cuídate mucho, que estés bien.